Hoy tenemos un mensaje especial que precisamente ahora que regresé de allá de Cuba, escuché este mensaje que el pastor Ray Bentley ha estado predicando y me tocó bastante, ¿verdad? Es acerca de la unidad. De alguna manera el pastor Ray como que le pide al Señor que le dé una palabra para el año, ¿verdad? Entonces, para este año la palabra es unidad, o sea, es el más, digamos, es el mensaje que él está de alguna manera predicando a su congregación por la importancia que esto tiene. Cuando hablamos de la unidad, a veces pensamos, no le damos nosotros el peso que el Señor Jesucristo, o la importancia que el Señor Jesucristo le dio en su momento, ¿verdad? A través de la Escritura. Una de las cosas es que este mensaje, esta urgencia de tener unidad entre los seguidores de Cristo es importantísimo, es importantísimo. La unidad es invencible, la unidad es una fuerza imparable. Manifiesta, mis amados, el poder del reino de Dios en el mundo y lo hace visible como ninguna otra cosa. La unidad hace visible el hecho de que la gracia de Dios está operando en nuestra vida. Como ninguna otra cosa, ¿verdad? La unidad es invencible, es una fuerza imparable, como dije yo. Y por eso mismo Satanás está pendiente de destruir esta unidad en todas las áreas de la sociedad, en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Mientras él pueda mantener división y desunidad, está contento, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar que el reino de Dios podría manifestarse en muchas otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo el Señor lo representa de esta manera. Ahora, unidad no es uniformidad. La unidad no sucede porque seamos todos exactamente iguales. No, eso es uniformidad. La Torre de Babel, por ejemplo, cuando la construyeron en Génesis 11:3, dice que se pusieron a coser ladrillos, ¿verdad? Para construir la Torre de Babel. Estos ladrillos eran todos iguales, estaban hechos del mismo material, tenían la misma forma, tenían el mismo tamaño, ¿verdad? Eso es uniformidad. Pero el Señor no trabaja así. Nosotros tenemos diferencias. Y las diferencias que tenemos el Señor las utiliza. Nosotros somos piedras vivas, dice la Escritura, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:5 dice que el Señor está construyendo su edificio con piedras vivas. Y estas piedras vivas que somos nosotros, tenemos nuestras diferencias unos con los otros, pero el Señor utiliza esas diferencias para construir su iglesia. Ahora, la unidad entre esas diferencias, eso es lo que va a manifestar justamente que Dios está con nosotros. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Si todos sintiéramos lo mismo, si todos fuéramos iguales, si todos... a veces confundimos eso que dice la Escritura, que tenemos el mismo espíritu, sientan todo lo mismo, pensaríamos, pues tenemos que ser todos iguales. No somos iguales, ni podemos ser iguales, ni el Señor nos quiere iguales, pero nos quiere unidos, nos quiere unidos. Tal vez el matrimonio es probablemente el mejor ejemplo para mostrar esto, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han descubierto que su cónyuge no es igual que él o que ella? Cuando uno está dando consejería matrimonial, ¿verdad? A veces llegan los enamorados allí, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿y ustedes cómo están trabajando sus diferencias cuando tienen conflictos, cuando se pelean? Oh, no, nosotros no nos peleamos. No. Nos gusta la misma música, nos gusta vamos al mismo café, nos gusta, a los dos nos gusta salir a caminar por el parque. Sí, pero los problemas, no, es que usted no entiende, pastor, nosotros no tenemos problemas, ¿verdad? Nosotros estamos súper bien hasta que se casan, ¿verdad? Y cuando se casan se dan cuenta, el hombre llega y dice, esta mujer me gusta porque es como yo. Yo quiero que ella sea exactamente como yo. Quiero que ella refleje lo que yo soy. Quiero que sea exactamente como yo. Y la mujer está pensando, me gusta este hombre porque es como yo. Nos gusta lo mismo, vamos al mismo lugar, la misma música, hablamos y platicamos por horas y horas y nunca tenemos un desacuerdo. Todo feliz y contento, hasta que se casan, ¿verdad?
Ya cuando después vienen a la iglesia, después de unos meses, el hombre está sentado en un lado y la mujer por el otro lado, ¿verdad? ¿Y cómo están? Oh, pues estamos, no, somos muy diferentes, muy diferentes. Bueno, pero el detalle es llegar a poder estar unidos dentro de estas diferencias, ¿verdad? Dentro de estas diferencias. ¿Por qué? Porque al casarse llegan a ser una sola carne. Y les digo una cosa, esas diferencias son las que nos ayudan. No es que seamos, que el ser iguales es lo que nos va a complementar. Y yo les digo una cosa, eso es en el matrimonio. Cuando el Señor hizo a Adán, ¿verdad? Y dice que todo lo que el Señor había hecho era perfecto. Adán le puso nombre a todos los animales y luego lo mandó a buscar una ayuda idónea y no se encontró ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Entonces hizo a la mujer. Cuando la mujer la vio a Adán, dijo, esta es carne de mi carne, cuerpo, hueso de mi hueso, ¿verdad? Pero era muy diferente. Es más, de hecho, yo tengo una teoría, entre paréntesis. ¿Por qué el Señor hizo a la mujer? Porque Adán lo mandó a buscar una ayuda idónea y no la encontró. Yo a veces en mi casa ando tratando de buscar algo y mi esposa me dice, está por allá arriba, en el cajón. Abro el cajón, busco minuciosamente, no está. No está. Ya lo buscaste bien, ya lo busqué perfectamente bien y definitivamente allí no está. Llega mi esposa, abre el cajón, aquí está, mira. Es lo mismo. Entonces, Adán fue a buscar una ayuda idónea y cuando no la encontró, el Señor dice, este necesita ayuda. Esas diferencias, mis amados, en la iglesia también son necesarias. Que seamos diferentes unos con los otros. Por eso nos conviene, a mí me gusta que esta iglesia es una familia. Me encanta eso, ¿verdad? Pero también es muy bueno que empecemos a juntarnos con personas que no acostumbramos juntarnos, ¿verdad? Porque el problema cuando en alguna iglesia hay algún tipo de división. Acabamos de estudiar Colosenses y anteriormente estuvimos estudiando Filipenses y el domingo que viene vamos a empezar a estudiar Primera de Tesalonicenses. Váyanla leyendo, les doy un consejo, un buen consejo. Léanla, si pueden, diario. Son 5 capítulos, creo que son 73 versículos. Se puede. Para que se familiaricen con la carta, se van a asombrar que a lo mejor hasta se memorizan algunos versículos que son muy buenos y es una tremenda carta, la de Tesalonicenses. Pero vemos que Pablo, a los filipenses había un conflicto ahí entre dos mujeres, ¿verdad? Y les digo a Síntique y a Evodia que se reconcilien. Ya habían dividido la iglesia por un roce que había ahí, mis amados. Y es muy fácil que en una congregación, por murmuraciones, por críticas, por no estar de acuerdo, empiece a haber empezar a tolerar, fíjense, este es el detalle, a tolerar, no me gustó como fulano o como fulana me habló y lo que dijo y empieza a haber Satanás le encanta eso, ¿eh? A Satanás le encanta eso. Y va a estar allí echándole fuego porque mientras pueda lograr eso, va a destruir el testimonio que el mundo va a ver en nosotros. Que el mundo va a ver en nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos, ámense unos a otros para que el mundo entienda y sepa que ustedes son mis discípulos. Esa unión, ese amor fraternal y que se torna también en el amor ágape, es la manifestación del poder de Dios y de la gracia de Dios en nuestras propias vidas, ¿verdad? Ahora, el rey David estaba muy familiarizado con los peligros de la división o desunión. Él también experimentó el gran gozo y el poder que hay en la unidad. Y escribió acerca de esto en el Salmo 133. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 133. Yo lo voy a leer de la versión de la Biblia textual. No es exactamente la versión Reina Valera que la mayoría de ustedes tiene, pero muy parecida. Oh Yahvé, de lo profundo clamo estoy leyendo el 130. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Yahvé bendición y vida eterna. O sea,
No hay mayor gozo que vivir en unidad. La palabra es yahad, ¿verdad? Unidad, armonía. Con nuestros hermanos y con nuestras hermanas en Cristo. Es lo que nos está diciendo aquí en el versículo primero, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad, yahad. Cuando David asumió el trono, heredó un reino dividido. Solamente él estuvo en Hebrón reinando por 7 años. Y solamente estaba reinando en la tribu de Judá y de Benjamín. Las otras 10 tribus le eran fiel a la casa de Saúl. Y había como una guerra civil. Estaban peleándose constantemente durante esos 7 años, ¿verdad? Entonces, vemos que al final el Señor unió su pueblo y le dio a David un reino unido, ¿verdad? En 2 de Samuel 5:1 vemos que ya al final las 10 tribus llegaron y le dijeron a David, tú eres nuestro hermano, nuestro rey, y vamos a unirnos todos juntos, ¿verdad? Así que por eso David está escribiendo aquí acerca de la importancia de la unidad, ¿verdad? Dice, qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los discípulos de Jesús, en la Biblia, vemos que la familia de Dios no siempre vivió en unidad. Caín mató a Abel, ¿verdad? Lot se separó de Abraham, sus pastores reñían, entonces hubo una separación entre ellos. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Algunos de los hijos de David se rebelaron contra su propio padre, ¿verdad? Contra David. Entonces, en la Biblia vemos nosotros muchos ejemplos de conflictos, de problemas que había de desunión. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque David está escribiendo aquí cuán bueno es cuando los hermanos están juntos viviendo en armonía, ¿verdad? Los discípulos de Jesús también discutieron sobre quién de ellos sería mayor. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto cuando en el segundo viaje misionero Bernabé quiso llevar a su sobrino Juan Marcos, que los había abandonado al principio del primer viaje misionero, ¿verdad? Y Pablo dijo, no quiero que vaya con nosotros. Y dice que el pleito fue tan grave que se dividieron, ¿verdad? Se dividieron ahí. Como dije, los discípulos de Cristo estaban siempre discutiendo quién era el mayor. Y Pablo también incluso en la Escritura nos habla acerca de la división que había en las primeras iglesias, ¿verdad? La división que había entre ellos. Y Pablo ataca inmediatamente el conflicto, que tiene que haber una unidad en la iglesia, ¿verdad? No solamente es venir aquí, estudiar, alabar al Señor, estudiar la palabra de Dios e irnos a nuestra casa con nuestro Cristo personal. La iglesia, mis amados, existe para cuando nosotros adoramos al Señor corporativamente, en unidad todos juntos. Yo tengo que tener una relación con Dios personal, tengo que tener mi momento de devoción y de oración y de lectura de la palabra y todo eso en forma personal, pero también lo necesito dentro de la congregación, porque es allí en donde yo como miembro del cuerpo de Cristo estoy siendo nutrido. Por eso dice Pablo, no puede decirle un miembro al otro, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. El oído no le puede decir al pie, no tengo necesidad de ti. Todos nos necesitamos. La cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros y tenemos que estar unidos por las coyunturas, dice, con amor, con unidad. Cuán hermoso es cuando los hermanos habitan en armonía juntos, ¿verdad? Nos está diciendo aquí. Tal vez es por eso que Cristo oró para que hubiese unidad entre sus discípulos. Muchos llaman el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, la oración del Señor. Y sí lo es. El asunto es que esa oración el Señor la dio como una muestra a nosotros de orar. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les dijo, ustedes van a estar a orar de esta manera. Entonces dio como un esquema de cómo nosotros debemos orar al Padre. No necesariamente para que la repitamos así, ¿verdad? Pero la verdadera oración de Jesucristo está en el capítulo 17 de Juan. Y es una oración muy larga. Es la oración que hizo el Señor por sus discípulos. Él estaba a punto de ser crucificado, de morir y resucitar y regresar al cielo. Y es por eso que se vuelve al Padre para expresar lo más
el más profundo deseo de su corazón en ese momento. ¿Y cuál es esa petición? Que sus seguidores tengan unidad entre ellos, que sean uno. Juan 17, del 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, el Señor Jesucristo estaba orando por nosotros, porque nosotros hemos creído al Evangelio por la palabra de los apóstoles que nos han dejado aquí escrita, ¿verdad? O sea, el Señor estaba orando por nosotros. Pero ¿qué es lo que pide? No solamente oro por ellos, por los discípulos que están ahí, sino por los que van a creer por la palabra de ellos, por nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor está pidiendo por nosotros? Dice aquí: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Notemos dos aspectos de esta oración, mis amados. La unidad viene de Dios. Es nuestra unión con el Padre que viene a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la misma oración de Cristo. Dice, para que sean uno como nosotros somos uno también. Está pidiendo el Señor que nosotros lleguemos a ser uno entre nosotros mismos, que seamos uno con Él, uno con el Padre. Ese tipo de unidad el Señor está queriendo. Pero también la unidad comprueba que Jesús es el Mesías. Está diciendo aquí: Señor, oro por ellos para que sean uno. ¿Con cuál es el propósito de esto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Pónganse a pensar un ratito en esto. Jesús dijo que la unidad entre sus seguidores manifestaría al mundo que Él era quien afirmaba ser y que tenía el poder que Él afirmaba tener. Esto es sorprendente, porque podríamos pensar que pudo haber dicho: te pido, Señor, que estos discípulos y los que van a creer por la palabra de ellos prediquen la palabra con autoridad como yo la predico, para que el mundo crea que tú me enviaste. O Señor, yo te pido por ellos para que puedan hacer los milagros que yo hago, que puedan caminar sobre el agua, que puedan reprender el viento y las tempestades, ¿verdad? Como la de la semana pasada, deja de llover un ratito y que eso suceda. Y el mundo va a creer que entonces tú me enviaste. Pero está pidiendo que sean uno, ¿verdad? Como que no se nos ocurriría que esa sería la petición que el Señor está pidiendo acerca de nosotros. Es la evidencia que va a mostrar al mundo, ¿verdad?, que Cristo es quien dice ser. Cuando el mundo nos vea unidos, mis amados, se le va a antojar. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Desunión, desunión. Todo el mundo busca por sus propios intereses. Cuando habla aquí de unidad, no está hablando solamente de una tolerancia, de decir, bueno, fulanito no me cae muy bien, pero lo voy a tolerar. Estamos unidos ya. No, está hablando de un interés en donde yo busco el interés por la otra persona. En el mundo, lo que se predica en el mundo es lo siguiente, ¿verdad? Busca por tu propio interés, pide por tu propia necesidad. En algunas iglesias, desafortunadamente, con esta doctrina de la prosperidad, pide lo que tú quieras, decláralo, confiésalo y ¡pum!, ¿verdad? Ya no es la voluntad de Dios, ahora es lo que tú quieres. Pero la Biblia dice que no me haga tesoros en el mundo, aquí en este mundo. Sí los puedes hacer si tú declaras y dices que es vive como un hijo de un rey. Bueno, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿De cuál rey queremos ser hijos, verdad? Entonces, el detalle es que dice aquí, la Escritura, en esta unidad, cuando yo estoy buscando el bienestar de mi hermano y mi hermana en la fe, tengo este amor, tengo esta unidad, de la cual se está refiriendo aquí. Ahora, ¿cómo se logra esta unidad? Hay una interesante historia acerca de cómo empezaron los Estados Unidos. Los Estados Unidos empezaron como una unión de 13 colonias. Los primeros colonos que llegaron como refugiados religiosos, perdón, en búsqueda de poder adorar a Dios con libertad, ¿verdad? Creían, como ellos creían que debían hacerlo. Cuando se estableció la primera colonia, ellos implantaron sus propias reglas de cómo debían vivir y cómo debían adorar a Dios. Después de un tiempo, otros colonos allí decidieron, que tenían ideas diferentes acerca de ciertos aspectos de su fe, y los colonos originales les pidieron que se apartaran de ellos y se establecieran en un lugar separado.
Váyanse del otro lado de la calle, por favor, porque nosotros vamos a adorar a Dios de esta manera y ustedes lo van a adorar de aquella otra manera. Tenemos ideas diferentes. Vamos a separarnos por ahí, ¿verdad? Más tarde surgieron otros colonos con diferentes ideas y así sucesivamente se fueron apartando, ¿verdad? Y empezaron su propia colonia. Eventualmente se formaron 13 colonias con diferentes costumbres, ¿verdad? Como las diferentes denominaciones de una iglesia que surgieron de las diferencias de la fe y de sus prácticas. Todos estaban muy divididos. ¿Qué fue lo que al final los unió? ¿Verdad? ¿Cómo sucedió eso? Se dieron cuenta que todos tenían un común enemigo. Un común enemigo. ¿Verdad? Y el enemigo no era la otra colonia. El enemigo no era el hermano que está ahí sentado que adora al Señor diferente a como yo lo adoro. Tenemos un enemigo en común. Todos el mismo enemigo. Tenemos un enemigo. Reconocer esto es el primer ingrediente para la unidad. Hasta que podamos reconocer esto, estaremos perdiendo el tiempo peleando con la gente equivocada. Tu enemigo no es tu esposo o tu esposa o tu pariente con el que estás peleado o con tu compañero de trabajo o tu jefe. No, tu enemigo no es ese. Tu enemigo es Satanás. La verdad es que tú y yo no tenemos muchos verdaderos enemigos. Como dije, no es tu esposa, no es tu esposo, no es el enemigo es Satanás, el diablo, el mismo para todos. Cuando nos enfocamos en el enemigo equivocado, terminamos en división y destrucción. No es sabio pelear los unos con los otros cuando hay alguien más que está detrás de todo esto. Pablo lo expresó así en Efesios 6:12, en donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fíjense, no tenemos lucha contra hombre o mujer, contra sangre o carne, no tenemos lucha. La lucha es contra potestades, que ellos están incitando estas otras cosas, nos desvían del verdadero enemigo y nos destruyen, porque estamos peleando con el enemigo equivocado, ¿verdad? Con el enemigo equivocado. Nuestro único real enemigo es Satanás. El diablo procura dividirnos porque sabe que así logrará destruirnos. Jesús dijo: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, ¿verdad? Esto es verdadero en cualquier familia. Si el esposo y la esposa están en pugna, tratando cada uno de controlarlo todo, ¿verdad? Esa familia va a ser destruida. Y también es verdad eso en una iglesia. Es verdad eso en una nación. O sea, cuando está dividida la familia, va a ser destruida. Cuando está dividido el matrimonio, va a ser destruido. Es imposible que permanezca. Una casa dividida contra sí mismo no va a permanecer, dijo el Señor, ¿verdad? Últimamente esa es también la razón por la cual el reino de las tinieblas va a caer, porque están divididos entre sí mismos, ¿verdad? En una ocasión, acá en Estados Unidos, en el área de Covina, vino un tipo que había sido sacerdote satanista, ¿verdad? Satánico, poseído por un demonio, no sé, pero el pastor que vino para hablar con un pastor y al final aventó al pastor, que el pastor era un atleta, el tipo estaba muy fuerte, pero lo aventó así a través del cuarto y pegó en el techo. Entonces nos llamaron y éramos como 17 pastores allí encima del tipo ¿verdad? Y se manifestó el demonio que estaba ahí. Y el demonio, ¿verdad? Cuando alguien le dijo ahí que Satanás había sido vencido y él empezó a hablar con una voz así muy rara y dijo: Satanás no es nadie, yo soy el poderoso. Yo me quedé pensando cuando lo vi, ¿verdad? Dije, está dividido, ¿verdad? El reinado de Satanás están en pugna unos con los otros, ¿verdad? Y no va a permanecer. Bueno, es un detalle ahí nada más. Ahora, la segunda cosa que nos ayudará a conseguir la unidad es entender que tenemos la unción del mismo Espíritu. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, tienes tanto del Espíritu Santo como cualquier otro creyente. La Biblia dice que el Señor no da su Espíritu con medida, ¿verdad? Sino se lo da a todo aquel que cree. Esto es lo que David nos muestra en el versículo 2. En el versículo 2 de este salmo dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. El aceite, al momento de ser ordenado el sumo sacerdote, era ungido, ¿verdad? Con aceite
un aceite especial hecho de acuerdo a la fórmula prescrita por Dios a Moisés en Éxodo 30 del 22 al 23. Ahí el Señor prescribe exactamente las especies y lo que tiene que tener ese aceite y dice, y solamente va a ser para la unción, no la va a hacer ninguna otra persona para otro uso, para la unción exclusivamente. Hoy cuando ungimos a alguien con aceite, pues usamos un aceitito, lo ponemos en el dedo y se lo frotamos en la frente o donde le duela, no sé, ¿verdad? Pero usamos muy poquito, ¿verdad? Aquí a lo que se está refiriendo era, tomaban toda la botella. Entonces iban a ungir al sumo sacerdote, le tiraban toda la botella sobre la cabeza y bajaba el aceite, ¿verdad?, sobre el pelo, por toda la cara, y iba tocando todos los pedacitos, y la barba, y todas las vestiduras, y se derramaba hasta llegar hasta el piso, ¿verdad? Hasta el piso terminaba, hasta el suelo. Ahora, el aceite de la unción es una representación del Espíritu Santo. El mismo aceite se usaba para ungir sacerdotes, profetas y reyes. Y todo aquel que necesitaba el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, así como nosotros, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? La armonía, mis amados. La unidad entre nosotros, dice, es como el Espíritu de Dios que se derrama, como el aceite de la unción que te va cubriendo y va cubriendo cada detalle de tu cuerpo, ¿verdad? Tenemos un propósito en común: revelar el reino de Dios y disfrutar sus bendiciones. Esta es la tercera manera de obtener unidad, entendiendo esto. El tercer versículo dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahvé bendición y vida eterna. En la Biblia el rocío simboliza la palabra de Dios que da vida. Nosotros, por ejemplo, no vemos caer el rocío como vemos caer la lluvia. Nos dormimos, ¿verdad? El otro día nos despertamos, en la madrugada vemos y está todo mojado, está todo húmedo. No vimos cuándo cayó, pero ahí está la humedad. Y dice aquí, es así, ¿verdad? Nosotros de la misma manera no vemos cómo trabaja la palabra de Dios en nuestras vidas, pero todo lo que es tocado por ella es como el agua del rocío que toca las plantas y las vivifica, las llena de vida. Con la palabra de Dios trabajando en nuestro corazón, nos va vivificando y nos va tocando. ¿Se acuerdan cuando di el mensaje acerca de lo que significaba creer en Cristo Jesús? Que por medio de la fe nosotros recibimos el Espíritu Santo y no sentimos ninguna diferencia momentáneamente, pero de repente empezamos a ver que nuestras vidas empiezan a cambiar. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes, ¿verdad? Y empezamos a querer ir a la iglesia. ¿Querer ir a la iglesia? ¿Para qué quieres ir a la iglesia, verdad? La gente no lo entiende. Si hay un partido de fútbol, sí, ¿verdad? Porque queremos llenarnos del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también nos va vivificando a nosotros. Y es importante, mis amados, que nos llenemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tiene vida para nosotros, ¿verdad? No solamente es un libro que está escrito de cierta historia y de ciertos principios morales que están allí. No, la palabra de Dios, dijo el Señor, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra es vida. Ustedes ya han sido limpios, dice el Señor, por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra en el momento, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, Cristo la utilizó como la espada de defensa cuando fue atacado en la tentación con Satanás. No dijo palabras nuevas, pudo haber dicho cualquier cosa, pero le dijo no porque escrito está, no porque escrito está y no porque escrito está. Si nosotros no leemos la Biblia no vamos a saber qué es lo que está escrito y no nos vamos a poder defender, ¿verdad? Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? Este versículo 3 termina revelando que Dios le agrada tanto la unidad entre su familia, que cada vez que la ve desde los cielos envía bendición y vida eterna. Dice aquí, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esto tiene que ver la unidad, la armonía entre los hermanos. Es como ese aceite, es como ese rocío, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando el Señor ve un matrimonio unido, dice, el Señor le mueve el corazón, dice, porque dice el versículo 3, volvamos a leer, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahvé bendición y vida eterna. El Señor ve un matrimonio unido y dice, ahí envío yo bendición y vida eterna. El Señor ve una familia unida y dice, ahí envío yo bendición y vida eterna. El Señor ve una iglesia unida y dice, ahí envío yo bendición y vida eterna. Y es por eso, mis amados, que nosotros debemos procurar la unidad.
El Señor, cuando dijo, cuando traigas tu ofrenda delante del altar y tu hermano tiene algo contra ti, esa escritura también significa, o tú tienes algo contra tu hermano, ¿verdad? El verbo, la forma en la que está escrita, significa de las dos maneras. No solamente que mi hermano tiene algo contra ti, pero si yo tengo algo contra alguien, dice, deja allí tu ofrenda. No me interesa tu ofrenda. Ve y arregla cuentas con tu hermano y luego la presentas, porque si no, la estás perdiendo. Yo no te la acepto, no la recibo. Caín y Abel. Caín trajo su ofrenda delante del Señor y Abel también trajo su ofrenda. Se menciona primero a Caín. La ofrenda de Caín era de vegetales porque él era agricultor. La ofrenda de Abel era de animales porque él era granjero, ¿verdad? Pero el detalle es este. Muchos dicen, es que el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín porque eran vegetales. En cambio, Abel pues trajo un sacrificio de un animal, que era lo que exigía la ley. La ley exigía sacrificios de animales y también sacrificios y ofrendas vegetales. El Señor no le dijo a Caín, es que tu ofrenda fueron vegetales, yo lo que quería un animal. Le dijo, si hicieras bien, ¿verdad? Tu ofrenda hubiera sido recibida. O sea, puede ser que le esté dando al Señor algo y que Él no lo reciba. Por supuesto. ¿Y cuál es el mayor obstáculo en este caso? La división. Ya tenía problemas Caín con Abel. Dice, porque dice la Escritura, Juan dice, ¿y por qué causa mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Entonces ya lo tenía en la mira, ¿verdad? Y cuando ve que su ofrenda no es recibida, yo no sé cómo se manifestó delante de Caín y delante de Abel que el Señor recibió la ofrenda de uno y no del otro. No sé, ¿verdad? A lo mejor había una relación muy íntima y muy personal y muy visible, pero el Señor dijo, no la recibo. Y cuando el Señor nos habló a nosotros, dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. No me la des todavía porque no te la voy a recibir. Arregla cuentas. Es tan importante la unidad, porque cuando el Señor ve la unidad, dice, ahí envío yo bendición y vida eterna. ¿Queremos más bendiciones de parte de Dios en nuestra vida? ¿Queremos ser testimonio del poder de Dios, amigos y vecinos? ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quiero yo eso para mi vida? Dejemos de pelear con la gente. Dejemos de pelear con la gente. Ellos no son nuestro enemigo. Necesitamos amarlos. Y si nos cuesta trabajo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a ver, incluso a nuestros enemigos, como Él los ve. Por eso el Señor dice, por tu enemigo ora. Al que te maldice, bendícelo. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te quiera poner a pleito, no te metas en el pleito. Evádelo. Si te quiere quitar algo, dáselo. Porque haciendo eso vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, al final le vas a hacer sentir, oye, esta persona me está tratando bien a mí, a pesar de que yo quiero hacerle la vida de cuadritos, ¿verdad? Con el amor, con la paz, nos ganamos a la gente, mis amados. Nos ganamos a la gente. Y ese es el testimonio que estamos dando al mundo. Porque la gente va a llegar a preguntar, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué estás haciendo esto a pesar de que yo estoy deliberadamente procurando hacerte la vida mal? Porque tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Damos evidencia de que el Señor está en nosotros. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo, porque somos de carne. Pero yo les digo una cosa, si nos proponemos delante de Dios decirle al Señor, Señor, transfórmame con el poder de tu Espíritu. Y ahora que me voy, este día que yo me levanto, primero empieza a orar. Fíjense, yo les doy testimonio. Yo he tenido conflictos graves con personas, ¿verdad? Incluso con ministros que me han tratado de destruir mi ministerio. Y al principio era, bueno, ellos van a dar cuenta delante de Dios, ¿verdad? Ese día que estén delante de Dios van a ver lo que les va a pasar. Y un día el Señor yo un día así sintiendo eso por un pastor que me hizo mucho daño, injustamente, el Señor como que me habló al corazón y me dije, ¿tú lo quieres ver de veras en el infierno? No, Señor, no realmente. Entonces, ora por él. Ora por él, perdónalo de corazón, ora por su bien, ora para que yo lo bendiga, ora para que él recibe bendición, a pesar de que todavía te está haciendo daño. No te fijes en eso. ¿Quieres perdonar? ¿Quieres que yo te perdone como tú perdonas? Pues perdona bien y completo.
Mis amados, ese es el corazón de Dios para nosotros, ¿verdad? Que nosotros vivamos esa clase de amor, de unidad. Y si entre nosotros tenemos el mismo Espíritu de Dios, ¿cuánto más tenemos que tener esta unidad entre nosotros? Buscarla, procurarla, nutrirla. Porque ahí el Señor dice, ahí envío yo bendición. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estos conceptos que hemos estudiado de tu palabra, Señor, en nuestro corazón y que den su fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.